Saludos para todos. Estamos acá en un nuevo capítulo de nuestros encuentros con Lina, nuestras tardes con Lina de charlas, conversaciones. ¿Cómo era que le habíamos puesto? Ya se me olvidó. Es un placer hablar contigo. Igual, lo mismo digo. No, es mentira, yo sé que ese era el título. Es un placer hablar contigo, mi amor. Bueno, tenemos por ahí una obra en una casa vecina, entonces espero que no quede el martilleo. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, yo tengo varios temas para que conversemos. El más importante, creo yo, es precisamente el de poner límites. Parece que todo este mes o los últimos días el tema ha sido ese, poner límites. Y, por ejemplo, una persona que entró a nuestra comunidad Florecer empezó a hacer publicaciones y compartió libros y cosas y ya, sin pedir permiso, sin ni siquiera avisar, sino que entró al grupo y empezó a compartir. Afortunadamente eran de nuestro tema, entonces digamos que no fue grave, pero a mí me tocó enviar un mensaje diciéndole que por favor, antes de compartir, que consultara con nosotros, que si él incumplía con eso, pues que yo tenía que retirarlo del grupo. Y pues la persona se fue. Alguien de hecho me escribió por interno y me dijo que le ha parecido que yo había sido un poco insensible con esta persona. Y yo le dije a ella, pues yo simplemente le di un aviso a él, que el grupo era para que nosotros compartiéramos información, los dueños del grupo, y pues para que la gente comparta y habla, pero que ese tipo de material sí deberían de consultarnos antes de. Pues ya no me dijeron nada más, pero esa fue una de las situaciones que me pareció muy interesantes a mí de poner límites. Cuéntame tú, yo sé que tienes muchas historias. Bueno, pues es que lo primero, a mí me gustaría como que pusiéramos un poquito en contexto, pues cuál es la importancia de los límites y también me gustaría que habláramos de cómo se da, o sea, de dónde sale esa incapacidad para poner límites, porque pues yo creo que muchas personas se sienten así, ¿no? Incapaces de poner límites, incapaces de decir que no cuando realmente todo el cuerpo les está diciendo que no. Y entonces, pues a propósito del tema que tú nos propones para hoy, pues, y eso, ¿por qué es importante? O sea, ¿por qué es importante poner límites y de dónde viene esa incapacidad para poner límites? ¿Sí? Entonces, pues lo que yo podría decir ahí, como para contextualizar, es que lo primero es que la incapacidad de poner límites viene de una herida o de un trauma de abuso. Cuando nosotros hemos vivido alguna situación de abuso, uno de los mecanismos más usados para liberarnos o más bien para sobrevivir al abuso es precisamente ese quedarnos callados y no poner límites, porque pues en ese caso lo que estamos sintiendo es que si ponemos límites se puede generar un conflicto muy grande o no me van a creer o voy a generar rechazo. Y entonces como que la estrategia más efectiva en ese momento para aquel que fue abusado es quedarse callado. Y entonces, como eso le sirvió y pudo sobrevivir al abuso quedándose callado, entonces esa persona sigue usando esa misma estrategia durante toda la vida y cada vez que ocurra un abuso de cualquier tipo, entonces esa persona va a volver a usar esa estrategia porque le sirvió una vez y salvó su vida. ¿Y cuál es entonces? Quedarse callado, que es una manera de no decir nada cuando están abusando, o es una manera de no poder decir no, es una forma de no tener, no saber poner límites, quedarse callado. O decir sí cuando realmente lo que siento decir es no. Entonces esa es otra forma de no poner límites. Y además cuando de pronto los intento poner porque, no sé, tuve un día un flechazo de energía y pude decir no cuando sentía que no, luego puedo empezarme a sentir muy culpable, puedo empezarme a sentir muy mal y puedo inclusive empezar a enfermarme porque empiezo a sentir que ese límite que puse de alguna manera me está haciendo ser desleal con esa persona a quien le puse el límite.
Entonces, claro, eso genera enfermedad, síntomas, y muchos de los síntomas que la gente experimenta físicamente hablando tienen que ver o con la incapacidad de poner los límites o con una forma simbólica de poner límites o con la somatización de la culpa que se genera al poner un límite en algún momento de la vida. ¿Sí? Entonces, digamos que el origen del límite es la herida de abuso. ¿Y por qué la importancia de poner límites? Pues porque cuando yo los puedo poner, primero tengo la fuerza. Segundo, estoy en el adulto. Eso quiere decir que estoy en el adulto. Y adulto significa que asumo las consecuencias de mis decisiones, así sea que alguien se enoje conmigo porque le puse un límite. Y tres, pues que estoy siendo leal conmigo mismo. Es decir, si yo siento que no, aunque me convenzan de que sí, si yo siento que no, mi cuerpo me dice que no, pues la lealtad conmigo es no. Y si yo no estoy siendo leal conmigo, pues yo me desconecto de mí. Si me desconecto de mí, me dejo de amar. Y si me dejo de amar, pues me voy a sentir que ya no me hallo y que la vida no tiene sentido y puedo llegar inclusive a una depresión profunda. Entonces, esa es la importancia de aprender a poner límites a propósito del caso que nos cuentas, ¿sí? Y entonces aprovecho y te pregunto, ¿cómo te sentiste cuando le pusiste el límite a esta persona? Súper bien. Yo sabía que, de hecho, yo me demoré en hacerlo, porque creo que pasó un día después de que él hizo las publicaciones y, de hecho, yo te comenté, tú me dijiste, ay, mi amor, como que te asustaste porque normalmente soy yo quien pone el pecho en estas situaciones. Yo soy quien tiene la fuerza para poder hacerlo y pues eso también tiene que ver, no sé si tú lo mencionaste ahorita, me perdonas, con tomar al padre. Con la Sí. fuerza, La mencioné fuerza la del fuerza, padre. ¿no? Que para poner límites se necesita fuerza. Claro, Y pero es la claro, fuerza nos viene del padre. El padre exacto, normalmente es quien nos enseña disciplina y autoridad y es quien nos enseña a poner límites. exactamente. Sí, claro, si no he tomado el padre, me cuesta mucho poner los límites. Y si yo no he tenido un padre presente que me ponga límites, pues no voy a tener ese recurso, entonces me va a costar mucho hacerlo. Ujú. Yo admiro mucho eso de ti porque es que tú tienes esa fuerza, entonces tú puedes poner los límites y además los puedes poner sin sentirte culpable. En mi caso es distinto porque yo apenas hasta ahorita estoy aprendiendo a poner límites, hasta ahora estoy aprendiendo porque me he demorado un montón en sanar mi herida de abuso, todavía estoy en esos procesos. Y entonces, claro, todo ese proceso que ha sido sanar esta herida me ha demorado mucho ese aprendizaje y hasta ahora lo estoy pudiendo hacer. Pero estoy en ese punto en el que los pongo y salgo corriendo. O sea, los pongo y me escondo debajo de la piedra porque me da miedo la reacción, porque me siento manipulada cuando me responden o porque me siento culpable de poner ese límite. Estoy todavía en ese punto y admiro mucho tu fuerza cuando puedes ponerlos y te sientes cómodo con eso. O sea, eso es, allá quiero llegar yo algún día. Quiero ser como tú cuando sea grande en los límites. Hay otra cosa que me parece chévere de esa anécdota y es que ahí hay mucho de sistémica. Y es que cuando yo entro a formar parte de un grupo o de un sistema, yo debo de respetar las normas. Y si alguien me pone límites, si alguien que se supone que está arriba en jerarquía, que en este caso somos nosotros dos que somos los administradores del grupo, ponemos una norma y la persona no está de acuerdo, pues es libre de irse, es libre de no estar en el sistema. Es algo así como cuando en la casa a uno le decían, en esta casa se hace lo que yo diga porque yo soy el papá o yo soy la mamá y esta casa es mía y se hace lo que yo diga. Cuando usted está en su casa, usted hace lo que quiera. Mientras tanto, tiene que obedecer las reglas. Entonces, me pareció interesante porque la persona no estaba dispuesta a obedecer las reglas y lo que hizo fue salirse, no pelear, no discutir, no, se salió. Entonces, sistémicamente fue un buen movimiento. Entonces, Sí, muchas veces nos hemos encontrado para llevar esto pues a un caso más común. Muchas veces nos hemos encontrado con personas que pelean con sus jefes, con las autoridades en el trabajo, por ejemplo
y pues eso es ir en contra del sistema, porque estoy peleando con la jerarquía, con alguien que está más arriba que yo. Y pues en realidad lo que sucede ahí es, si estoy en el sistema, hago parte del sistema, bajo la cabeza frente a la autoridad y hago caso. Ujú. Si no puedo hacer caso, si no puedo ir con el sistema, tengo que salir del sistema. Así es, así es. Y claro, eso no lo entendemos porque, primero, porque no tuvimos, por ejemplo, un padre presente. Entonces, como no conocemos de los límites, pues no lo sabemos respetar, ¿sí? Eso es lo primero, ese es otro de los efectos de no poder poner, de no saber poner límites, ¿no? En mi caso, hablando pues de mi experiencia en esa incapacidad. Yo nunca pude con los jefes, yo no pude tener jefe y cuando un jefe a mí me decía alguito, cualquier cosa si fuera chiquita, pues yo lo que hacía era irme porque yo no iba a permitir que nadie me viniera a mandar y obviamente estaba totalmente desordenada porque pues esa autoridad es a quien yo debo honrar como el más grande. Lo que pasa es que si en mi casa no había un más grande a quien yo honrar, pues entonces yo no aprendí esos recursos y eso es como si uno lo obligaran a hablar inglés cuando uno no tiene esa lengua de materna. Es lo mismo, o sea, es como si uno de verdad no supiera hacerlo. En realidad Entonces, mandarín, ¿no? Porque el inglés ronda bueno, por todo lado. pero sí, pero me refiero es a que no saber poner límites, pues es tan difícil, o sea, es tan limitante como no saber el idioma del sitio en el que estás. ¿Sí? No es cualquier cosa, es profundo. Si a mí no me enseñaron y yo no lo reconozco en mí, yo no conozco ese recurso, pues yo no lo sé usar. Y entonces cuando lo usan conmigo, me voy a sentir que me están atacando, por ejemplo. Sí, Y de no sé hecho, respetar los límites tampoco. con respecto a eso, pues estoy en este momento en un proceso de terapia con una cliente eh, que precisamente está en ese punto. Primero, viene de una herida de abuso y por tener la herida de abuso, pues obviamente al no haber sanado la herida todavía, está vibrando en abuso y crea realidades de abuso. Entonces, una de esas realidades que ella ha creado es que la contrataron para cuidar a un anciano, pero en esa casa donde ella tiene que cuidar al anciano la ponen a hacer aseo. Y, y la tarifa por hacer aseo es la mitad de la de cuidar al anciano y ella no ha dicho nada. Y al no decir nada, pues no está poniendo límites. Y al no estar poniendo límites, está permitiendo el abuso. No Sí, es la otra persona la que abusa, es ella misma al no poner límites quien abusa de sí misma. El problema está, que nosotros lo sabemos muy bien en nuestras consultas, es que siempre hay un beneficio secundario, un beneficio que está por ahí ocultico por debajo de la, ¿cómo se dice?, de la alfombra y es que a ella le están pagando por esas horas, mal que sí, bien le están pagando. claro. Entonces, hay un miedo oculto también y es el miedo a perder ese dinero, el miedo a que no me contraten más, el miedo a que no me valoren. Y en realidad ese miedo al final es el miedo a que no me quieran. Ajá, ¿Cierto? Entonces, a bien. través de la herida de abuso y de haberme quedado callado, yo estaba comprando el amor de mis padres, por ejemplo, para que ellos no se indispusieran conmigo porque abusó de mí un familiar, Claro, ¿sí? claro, que pasa mucho que hay algún abuso en la casa o con alguien cercano, que es lo que normalmente ocurre, y entonces el niño se atreve a hablar y la mamá no le cree. Y eso entonces como que revictimiza a ese niño porque además de que ya lo abusaron, la mamá no le está creyendo lo que dice y digamos que en ese caso la mamá lo está haciendo, pues no cree porque está buscando su mejor manera de superar ese dolor. Y es de pronto, sí, me hago la que eso no pasó, me lo puedo superar más fácil. Pero ese niño se revictimiza y entonces, ¿qué hace? Se queda callado y guarda todo lo que le duele, porque ya más adelante va a pensar, si lo digo no me van a creer, entonces mejor me quedo callado. O si lo digo, me pasó en estos días, tuve un caso en donde mi consultante decía, es que si yo hablo se forma un problema.
es que si yo hablo, eso siempre hay un rollo. Sí, Y además me siento culpable, no ¿sí? quiero perturbar la paz aparente que hay. Sí. Y entonces, claro, y la familia le dice, ay, ¿sabe qué? Cédale a la otra persona para que esto ya se acabe. Y lo que yo le decía a mi cliente es claro, es que todo el mundo está acostumbrado a tu yo que se queda callado, porque el que se queda callado no genera problema para ningún otro. Pero resulta que es que cuando uno se queda callado no genera conflicto con uno mismo. ¿Sí? Dentro de Claro. uno sí hay alguien gritando y diciendo, hey, no, es que esto sí pasó, es que no quiero eso, no quiero ir allá, no estoy dispuesto a hacer eso, no me gusta, es incómodo, no lo quiero hacer. Dentro de nosotros hay alguien gritando. Entonces, claro, yo me quedo callada, pero el conflicto afuera se calma y entonces queda el conflicto dentro de mí. Eso es Y lo se vuelve, negativo. y se vuelve enfermedad, que es lo peor. Exacto, Se vuelve exacto. enfermedad porque no lo resolví. O sea, no se trata de hacer como la serie que estamos viendo, que ahí empato con el otro tema de conversación que traía, y es The Last of Us, que es una serie espectacular, em, en donde el tema principal es el amor disfrazado de violencia. Sí, claro, Y la gente cree que se necesita violencia para sanar, y resulta que no. O sea, nosotros lo que diríamos es necesario hacer una reconciliación con el abusador, con el victimario. Y la reconciliación es darme cuenta de que el victimario viene de una familia de víctimas, y la víctima viene de una familia de victimarios. Entonces, el uno está al servicio de su familia y el otro también, y vienen a reconciliarse. Pero entonces yo no me reconcilio con mi victimario, sino con los victimarios de mi familia, con el victimario que soy yo mismo. Y en ese momento es cuando se produce la sanación, no cuando entro en conflicto con el otro que me está haciendo doler la herida que tengo, mi herida de la niñez, ¿no? sí. Entonces, perdón, mi amor, que te interrumpí. En esta serie se ve como algo que tú me explicaste en estos días, que tú utilizas una herramienta en terapia que se llama el péndulo, como acá en un lado está, la herida de abuso, y están la víctima y el victimario, y como yo no he sanado, vuelve y se repite en el otro lado la herida de abuso, pero yo de victimario y otra persona, o el mismo victimario de víctima, y vuelve para un lado, y vuelve para el otro, y vuelve y se repite, hasta que alguien en algún lado se encarga acá, en la parte de abajo de la reconciliación. Y esto puede pasar en generaciones, generaciones, generaciones. Claro, claro, lo que llamaría Bergelinger perpetuar la herida. La perpetuamos porque entonces, claro, el patrón sigue necesitando compensación, pero es una compensación en negativo, digamos, porque es como, si de mí abusaron, entonces yo tengo el impulso de abusar de alguien y entonces vuelvo a alguien víctima. Y entonces ese a quien yo convierto en víctima también va a tener el impulso de vengarse y entonces se vuelve victimario y convierte a alguien en víctima. Y esa víctima va a tener el impulso de vengarse y va a convertir a alguien en su víctima. Y eso nunca va a parar hasta que o el victimario dice, reconozco el dolor que causé y reconozco que lo hice por compensación e inclusión a las víctimas de mi sistema y paro acá, no lo hago más. O cuando la víctima deja de sentirse víctima y empieza a reconocer que en ella viven las dos polaridades, la víctima y el perpetrador, y que además o los dos son víctimas y los dos perpetradores, o ninguno es víctima y ninguno es perpetrador. Cuando eso se da, ahí se vuelve al equilibrio. Si eso nunca se da, entonces se perpetúa el patrón y entonces sigue ocurriendo el abuso en los sistemas tanto de la víctima como del perpetrador. Y va a pasar o de un lado de la polaridad o de otro lado de la polaridad, pero se va a seguir compensando, eso nunca va a parar, que era lo que Exacto. nos contabas ahorita con lo de la serie, que es lo que Exactamente. está Entonces, pasando ahorita en Es, esta es- es temporada. muy interesante. Además, también ahí también está la toma de la fuerza del padre, ¿no?
que eso también está muy bonito y muy latente en la serie. Hay de hecho, para los que están viendo la serie de Last of Us, hay un análisis en video en YouTube en donde cada detalle lo analizan perfectamente y lo hace a uno ser más consciente de cómo se utiliza la cinematografía en la serie para resaltar momentos, ¿no? Claro, y para llegar a tu emoción. Y también con sentido, le ponen mucho sentido como a cada elemento que están poniendo en la serie y también te van explicando mucho mejor como cada movimiento de cada uno de los personajes, ¿sí? Que uno lo hacen entender a uno desde dónde está actuando emocionalmente y los paralelos que hay entre unas situaciones que son de todo el pueblo versus la situación que está viviendo la protagonista que de alguna manera es lo mismo. Pero entonces digamos que hablando del péndulo, pues ella está en ese, o sea, Joel, que es el protagonista, mata al papá de una mujer y esta Spoiler alert, spoiler alert, spoiler alert. y entonces, Joel va no puedo contar porque entonces la daño, ¿cierto? No la puedo contar. Pero entonces sigue el péndulo, ¿no? Sigue el péndulo de la venganza, del desquite, del perpetrador siendo justiciero y del perpetrador haciendo justicia. Y entonces volviendo a los otros víctimas, y entonces esas víctimas se vuelven los futuros perpetradores y eso nunca para, ¿sí? Entonces, ahí hablando, enlazándolo con los límites, me parece chévere, por ejemplo, que una de las formas de poner límites también podría ser que uno se pusiera a uno mismo un límite, ¿sí? Es como, tengo el impulso de desquitarme del otro, ¿sí? Porque, pues, todos los humanos buscamos compensación. Todo humano busca compensación. Entonces, si yo siento que a mí me hicieron daño, por tendencia natural yo voy a buscar compensar ese daño que me hicieron, hasta que yo puedo ponerme yo mismo un límite y puedo decirme a mí, no, no hay que hacerlo, ya voy a dejar eso así, ya lo voy a soltar. No tiene sentido, porque eso va De a hecho, perpetuar el patrón. mira que ahí en la serie hubo un consejo en donde estaban evaluando si iban a tomar venganza y alguien dijo, no es necesario, nosotros podemos optar por el amor, Ujú. pero obviamente ganó el peso de la violencia El y, peso de la tendencia a compensar. no, y además el peso de la inconsciencia, que eso es algo interesantísimo que estoy leyendo por estos días en mi grupo de lectura, en donde el 78% de la humanidad está por debajo del nivel de conciencia, ¿sí? Y somos pocos los que por lo menos estamos interesados, ¿sí? Pues, yo no me creo todavía consciente a esos niveles que plantean en el grupo de lectura, pero por lo menos estamos interesados y por lo menos optamos por, ¿sí? Por ejemplo, yo le contaba a mi esposa que este domingo alguien me chocó el carro por detrás y yo le decía, pues yo opté por no hacer nada más. Primero porque no fui el damnificado y segundo porque no pasó a mayores y tercero porque no valía la pena, porque pues uno puede hacer el trancón, esperar al seguro, que le cobren algo a la otra persona, etcétera, etcétera. Afortunadamente yo no tuve ningún problema de salud, no tuve ningún problema con el carro, algo muy chiquitico, muy pequeño que no, en realidad no valía la pena. Pero uno observa en el tráfico personas que se salen de sus casillas precisamente porque tienen ese cuerpo de dolor elevadísimo y solamente necesitan una oportunidad para sacarlo. Entonces, uno puede optar, uno sí puede optar, pero solamente puede hacerlo cuando uno está en un nivel de conciencia. Si uno no está en nivel de conciencia, en un cierto nivel de conciencia, pues normalmente el automático, que es el instinto, el ego, como le quieran llamar, El programa. el programa es el que reacciona, ¿sí? O por ejemplo, si estuviera en una dinámica de víctima-victimario, pues yo ahí me podría creer la víctima
y de una vez tomar venganza contra el victimario y mandarle el puño, pues porque le pegó al carro, que es lo que uno ve. Ahí mismo Claro, sale el energúmeno con la cruceta a bolear cruceta. claro. Es que de hecho me estás haciendo acordar que cuando me lo contaste, yo llegué y dije, yo te dije, y no hiciste nada, y no le cobraste, y no llamaste al seguro. O sea, ahí yo estoy viéndome como la que quiere desquitarse, la que quiere compensar. No, Y de que hecho yo el iba a gasto llamar de al seguro, energía, ¿no? yo iba a llamar al seguro, pero por si había ocurrido un accidente con el motociclista, porque yo estaba bien. ¿Me entiendes? Pero el Sí. seguro está ahí para accidentes. Entonces, si el otro se lesionó, le pasó algo, pues llamo al seguro. Pero viendo que el señor estaba bien y que de hecho quería escurrir el bulto, yo dije, a mí no me pasó nada, a él sí se le dañó la moto, pero él quiere escurrir el bulto, pues ya comprobé que él está bien, no tengo necesidad de meterme en un problema más grande, ¿sí? Claro, tú elegiste ahorrar energía desde un Y nivel de además elegí la conciencia. paz, exactamente. Sí, No elegí el conflicto y tampoco elegí volverme víctima, que eso fue interesante. sí, claro. Y mira cómo yo tendía la compensación, ¿no? Es como así, y no le pediste algo y no le pediste plata y no le dijiste que te pagara. O sea, yo sí me paré ahí, ahorita que caigo en cuenta, ¿sí? Claro, pero es que tú no tenías toda la información de lo que había sucedido, entonces obviamente puedes pensar que si hubo un daño en el carro, no sé, algo así. Sí, sí, sí. Al final me paré en el presente y dije, bueno, pero tú estás bien, eso es lo que importa. Pero sí me observé a mí misma queriendo desquitarme o queriendo como obtener algo a Compensar, cambio. porque tú dijiste Exacto. compensar. Compensar, obtener algo a cambio del choque, ¿sí? ¿Cómo así? Y entonces se fue, nos choca y se va. Y entonces, ¿quién nos paga? Ahí estoy yo en el movimiento compensatorio. Y me pareció bonito tu reacción fue parar el patrón. Y es, ya, no me pasó nada, no fue tan grave, él no tiene con qué, que se vaya y yo estoy bien y no gasto energía en eso. ¿Sí? Hubieras Sí, podido claro. quedarte a hacer Eso trancón, llamar al seguro, y todo ese gasto de energía por lo menos innecesario. son 2, 3 horas en un conflicto, por lo Sí, menos. sí, 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 ahí me estoy viendo yo en el modo compensación y tú ahí parado en el presente, eligiendo desde los límites. Es que ahí está, ¿sí ves? Como cuando uno tiene la fuerza, uno se puede poner límites uno mismo también y entrar en la armonía, en equilibrio. Sí, no, yo quería seguir, yo quería seguir. Ah, nos chocaron, entonces, ¿qué le cobro? ¿Cuánto le cobro al que me chocó? ¿Sí? Entonces, Me claro, hiciste, me hiciste acordar del tarro de pintura. por ejemplo, esa es una anécdota que viví yo hace muchos años en donde Vivimos. vivimos, porque la vivimos juntos, pero yo fui, mira que siempre hemos estado parados en ese lugar, ¿no? Y es pues yo en el abuso, ¿sí? Siempre como en esa herida, en donde viví una situación de abuso y como no pude obtener una compensación de manera positiva, es decir, no pude obtener el reconocimiento bueno, una situación en la que una persona pensó que yo le había robado y que le tenía que pagar lo que le había robado. A esa persona le tuvimos que pagar, tú le pagaste por mí algo que yo no le había robado y nunca pudimos obtener la justicia en esa situación. Y yo me quedé con esa necesidad de compensar negativamente lo que había perdido, mientras que tú decidiste, no, yo no voy a pelear más, entreguémosle la plata, dejemos eso así y disfrutemos nuestro viaje. Pero no, yo quedé con la necesidad de compensación. Y cuando tú viajaste a Colombia, entonces ¿yo qué hice? Fui y me desquité. ¿Cómo? Le tiré un tarro de pintura al carro de esta persona y claramente le dañé la pintura del carro, obviamente. Entonces, ahí hice de cierta manera una compensación negativa, porque obviamente eso no está bien. Yo estaba obrando desde mi dolor y entonces, ¿qué hice? Fui al otro lado del péndulo y me desquité, la volví mi víctima y yo me volví igual a ella, igual de victimaria y seguramente desde que eso pasó, que hace 25 años,
pues cuántas cosas más habré yo vivido en las que me vuelvo y me pongo en el mismo lugar de víctima y entonces vuelven y me ponen en el lugar de victimaria y así el péndulo hasta que quién sabe en qué momento paró, porque pues sigo sintiendo lo mismo, pero más pequeñito, ¿sí? El domingo es la muestra de eso, el día del Sí. choque. Yo creo que ese péndulo se llama karma también, ¿no? Sí, pero mira que uno lo puede parar, porque es que el karma Claro, tiene claro, porque una por eso te connotación muy... decía, si tú eres consciente, tú puedes decidir si hay poder de decisión si eres consciente. Sí, es que el karma tiene una connotación y es que yo no puedo hacer nada para que eso pare. Ok. Y resulta que yo sí puedo hacer. Mm, Y es que yo, si yo aprendo a poner límites, yo me puedo poner límites yo. Y si yo me puedo poner límites, pues yo puedo parar el péndulo y quedarme en armonía y equilibrio, en la mitad, que es donde debemos estar, porque es ahí donde el gasto de energía es muy eficiente. Lo demás es desperdicio de energía vital. ujú. Mi amor, estaba pensando, pero yo creo que eso lo dejamos para nuestra próxima conversación porque ya son las y 10. Estaba pensando que, bueno, primero tú sí tuviste una figura paterna, pero lo que pasa es que él tampoco ponía límites. Es más, él hacía que los límites fueran borrosos. Él transgredía los límites, ¿cierto? Entonces, yo no sé, tú no sé si tú lo sepas, si él venga de abuso también, venga de historias de abuso. Posiblemente sí, obviamente. Ya me vienen a la mente historias que me has contado en donde sí. Entonces, tú sí tuviste figura paterna, pero él no te enseñó a poner límites y No. ahí también hay contribución frente a ese movimiento perpetuo del péndulo, que Sí, ya, sí, que ya sí, no sí. tiene por qué ser perpetuo. No, ya no está tan así. Yo creo que ya está como aquí, así, Sí, así. no, no, Ya está tendiendo al ya has equilibrio. escogido tu paz también en muchas ocasiones y he sido, ¿cómo se dice? Espectador. Testigo. Ah, He ok. sido testigo de esos momentos. Entonces, Sí, sí, no. pues, Mi papá fue el producto de un abuso, ok. ¿sí? Ah, claro, pues obvio. ¿Sí? Y número dos, la frase icónica de mi familia paterna y es, consiga la plata como sea, pero consígala. Sí, esa era una frase que estaba grabada en una piedra en la finca de mi abuelo, donde, por ejemplo, lo estaban impulsando a uno, siendo Escobar o del apellido Escobar, que fuera a conseguir los recursos como fuera, pero había que conseguirlo. Sí, o sea, no hay límite. Usted puede hacer lo que usted quiera si es necesario para que consiga los recursos que necesite. Entonces ahí ya hay un mandato, ¿no? Consiga la plata como sea, así sea rompiendo límites, pero Ujú. consiga lo que necesita. ¿Sí? Entonces, sí, sí, sí tiene sentido lo que dices y es claro, vengo como de una historia de donde no habían límites, Donde la y figura los límites, paterna no te enseñó a poner límites. no, y los límites que habían eran muy borrosos, no Ujú. eran claros, entonces, si eso viene del abuelo paterno, que tenía esa creencia de que había que hacerlo como fuera, entonces, pues de ahí para acá. A mí es a quien me ha tocado como empezar a poner más, a ponerle marca más reteñida y más como a remarcar esos límites, hacerlos como más visibles para mí y pues para las generaciones futuras. Claro, ¿no? Y además estás sanando a tu clan. Sí, así es. Mi amor, como siempre, todo un placer conversar contigo. Qué delicia. Qué delicia este cafecito. Gracias, mi Entonces, amor. nos despedimos de nuestros fieles oyentes. Si esto sale en podcast, hace rato no subimos capítulos al podcast de Spotify. Y a nuestros, ¿cómo se les dice a los que entran por YouTube? A nuestros seguidores en Youtuber, YouTube, a los entes, YouTubers. Pero youtuberentes. no, nosotros deberíamos de ponerles nombre, los florecidos, yo no sé, como por ejemplo Alan que les dice los viajeros o los aventureros de no sé quién o Los conscientes, los despiertos, los a todos despiertos los en mi caso, a despiertos que todos los están por despiertos y los, aquí.
despiertos y florecidos, gracias por estar con nosotros y por acompañarnos y esperamos estar más constantes con estas charlas que son tan ricas. Ustedes se han perdido de un montón de charlas nuestras porque pues no hemos tenido la energía para grabar esto y además que mi portátil, mi herramienta de trabajo se me dañó, curiosamente también. Muy curiosamente se me dañó. Y pues no, o sea, Lina era la única que tenía su buena cámara y su buen equipo portátil para trabajar, entonces por eso tampoco habíamos vuelto a grabar, pero ya estamos acá y prometemos estar más constantes con ustedes. Un abrazo, mi amor, te amo y te adoro y Amén, mi nos amor. vemos en una próxima charlita así con Tintico. Gracias, mi amor. Es un placer hablar contigo.